en Levítico capítulo 19. De hecho, Levítico, si leemos todo Levítico, es uno de los libros que habla con mayor profundidad acerca de un pueblo santo. Es un reclamo que Dios hace para el pueblo de Dios. Les dijo allí en el versículo 2, háblale a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos. Vea que tal como la Biblia lo contempla, es una orden y no hay alternativa. Y el único sustento para eso es porque yo soy santo, dice Jehová vuestro Dios, ustedes tienen que ser santos. Pero si usted tomara el tiempo, si todos nosotros tomáramos el tiempo de leer Levítico, vamos a encontrar más de 2 o 3 o 4 ocasiones en las que Dios está constantemente diciéndole al pueblo, tienen que ser santos. Y uno no puede dejar de preguntarse por qué Dios tiene que estarle diciendo a la gente las mismas cosas. Primera de Pedro capítulo 1, 16 habla más o menos de lo mismo y dice el Señor, ustedes serán santos porque yo soy santo. ¿Y por qué antes de nosotros pensar en el pueblo judío que les decían una y otra vez, pues también a nosotros nos dijo el Señor que tenemos que ser santos, pero no necesariamente nosotros obedecemos como Dios esperaría. Y hay veces, ahora eso me encanta de Dios, que es tan bueno, hermanos, tan paciente, porque Él mismo dijo, pues hijitos, estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que no pequen. Dijo, es la razón de que dejé la Biblia, es que no quiero que pequen. Y luego Él mismo dice, bueno, pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y he ahí la bondad de Dios. Y quizás por eso es que nosotros, como el pueblo judío, no aprendemos, no seguimos las instrucciones del Señor tal como Él dice a la primera, sino que pues somos tercos, requerimos que se nos diga una y otra vez. Y esto de que Dios está recordando, a mí me hizo recordar también una situación que vivimos en la casa hace muchos años, cuando nuestras hijas que están aquí estaban chiquitas, siempre les gustaba jugar en las camas brincando. Y nosotros siempre les decíamos, no brinquen en las camas, jueguen si quieren, pero no brinquen. Y pues estaban chiquitas, no me acuerdo los años, pero decían, ¿por qué? Pues porque se pueden caer, porque no tienen control de su cuerpo cuando botan, cuando rebotan. Y usted cree que gracias a Dios el día que les dijimos a ellas no brinquen, ese día nunca más volvieron a brincar. ¿Cuántos creen eso? Y ahí van otra vez, y se oían los resortes, Guille, como dijo aquel, estaba brinque, las niñas brincando, hasta que una mañana estaba yo en la oficina cuando oía ruidos, suponía que empezaron a brincar en la cama, cuando oímos un golpe seco y un grito, pero sabroso grito, y ahí vamos corriendo, y resultó que Sari de Sarón se cayó de la cama y cayó de cabeza en el piso, e inmediatamente empezó a convulsionar, y su hermana gritaba porque pues pensó que su hermana estaba muriendo, y fue una situación espantosa para nosotros, pero no podíamos olvidar que esto estaba pasando porque estas niñas no obedecieron a la primera vez. Ahora, bendito sea Dios que Sari está aquí, quedó medio rara después de eso, pero aquí está. Y pudo ser que se hubiese ido. Recuerdo también de un primo mío que mi abuelita les decía, no se tomen los refrescos de la tienda porque se consumen las ganancias. Pero en aquellos años vendían un refresco que se llamaba Rey, no sé si ustedes todavía lo conocieron, que era de limón, pero era blanco. Ahora le echan pintura, está mejor, pero antes era blanco.
Entonces mi abuelito agarró la botella del rey y guardó tiner. Y llegó mi primo, y que a escondidas de mi abuelita, se empinó el tiner. Inmediatamente se le fue el avión, ¿verdad? Y se torció y cayó, y mi tía lo cargó, y a la Cruz Roja también quedó como quedó, pero quedó, ¿no? Porque los niños son tan desobedientes. Perdón, ¿dije niños o dije los hermanos? Porque nosotros creemos que Dios nos dice pues que tienen que ser santos, y decimos pues yo creo que un brinquito más en el pecado podría hacer esta cosa y quizás Dios no va a hacer nada en mi contra. O si conocemos la Biblia, apelamos a esos textos preciosos de la gracia del Señor, ¿verdad? Y decimos pues el Señor por su misericordia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo no creo que Él va a hacer nada conmigo, pero sí hace. Y la medida en la que usted y yo respondemos a la invitación del Espíritu Santo, porque obviamente el arrepentimiento es una invitación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, de justicia y juicio. Entonces, la medida en la que nosotros respondemos, esa medida es la que revela el nivel de profundidad de nuestro cristianismo. Por eso es que se nota la diferencia. Ahora, el nivel de profundidad de nuestro cristianismo no tiene nada que ver con los años. No se equivoque. Pues en lo personal tengo muchos años siguiendo a Cristo. Creo que 32, algo así, años desde el año de 1983 en septiembre. Y aquí yo veo otros que están igual de viejos que yo, pero no es una evidencia los años de la profundidad de relación que tenemos con el Señor. Puede haber alguien aquí que es bastante joven y que es muy sensible a la instrucción del Espíritu Santo y pronto le busca. En Levítico 26 vamos a leer cuáles son las bendiciones, de nosotros buscar la santidad. Vamos a manejar hoy como un sinónimo, que no lo es, pero voy a ponerlo como un sinónimo, obedecer a Dios. Pero son dos cosas diferentes. Pero me refiero a obedecer a Dios en este llamado a la santidad. Si usted y yo obedecemos al Señor, entonces Él nos hará en primera instancia fructíferos. ¿En qué sentido? Decía, en el sentido de buscar la santidad. Dice el versículo 3 del capítulo 26. Si ustedes andan en mis decretos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, entonces yo, y ahí empieza a hacernos fructíferos, yo les daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en la tierra. Yo les daré paz en la tierra, que para eso estamos hablando de un pueblo que vive en un contexto de guerra permanente. Entonces yo, ahora, hasta hoy, hasta el día de hoy. Entonces dice, yo les daré paz en la tierra y dormirán. Y no habrá quien los espante. Para entender el contexto de guerra hay que ver las noticias del por qué tantas personas están saliendo de Siria por un asunto de guerra, donde no se puede ni dormir. Pero dijo el Señor, si ustedes me buscan, si ustedes siguen los mandamientos de santidad, entonces yo haré que eso pase con ustedes. Dormirán y no habrá quien los espante. Y haré quitar de su tierra las bestias, las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Podríamos decir que el Levítico es una especie de manual de santidad.
Si nosotros queremos hacer las cosas que glorifiquen a Dios, hay que leer Levítico. Y vamos a encontrar ahí no solamente los resultados de buscar a Dios, sino los resultados de no buscarlo. También ahí vienen las maldiciones. Vamos a leer en versículos más adelante. Pero dice el Señor ahí en el versículo 3, si ustedes andan en mis decretos, entonces yo empezaré a darles todas estas cosas que vienen ahí: lluvia, cosechas, seguridad, paz, protección, aumento de la población, es decir, los niños van a nacer y van a nacer bien. Todo esto va a pasar. Pero no solo ya estaba pasando, de hecho, estos eran pueblos que vivían de la siembra y pasaba. Pero dice ahí en el versículo 4 y 5 que pasaría, pero de un modo extraordinario, porque dice: la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto, hasta el grado que los que cosechan van a pisarles los talones a los que siembran. Es decir, el ciclo agrícola se haría más corto, de manera que la tierra estaba produciendo tan rápido que se alcanzaban los que cosechaban con los que sembraban. Las siembras y las vendimias, dice, se van a pegar al punto que comerán su pan hasta saciarse. Ahora, esto para nosotros es un poquito difícil de comprender, porque nosotros, la mayoría, no todos, pero la mayoría, no vivimos, no dependemos directamente del ciclo agrícola. Así que si dicen: oigan, fíjense que el maíz, la cosecha de maíz se perdió por una plaga, nosotros decimos: bueno, pues no hay problema, nos esperamos al otro año y mientras vamos a comer sabritas o alguna cosa que hay en centros comerciales y no hay ningún problema. Pero cuando estos pueblos que dependían del ciclo agrícola veían este ciclo suspendido por cualquier razón, sea porque había falta de agua, abundancia de agua, o estos animalitos plagas que llegan, pues por lo que fuera, en el momento que ellos sabían que el ciclo agrícola entraba en suspensión o en pérdida, ya estaban imaginando, porque lo que iba a venir con ellos era seguramente hambruna. Porque cuando se depende de esa manera de la comida, pues es una situación terrible que eso pase. Y entonces eso es lo que les dijo el Señor a ellos: no va a volver a pasar. No solo no va a volver a pasar, si ustedes buscan mi rostro, y le ruego al Espíritu Santo que Él pues coloque ese mensaje justo como debe ser en nuestras vidas, porque ahora mismo estoy pensando también de las personas que hacen juicios incorrectos, y cuando algo malo pasa a alguien, pronto piensan que están en pecado. Y quizás tendríamos que analizarlo de un modo muy particular para no generalizarlo, porque lo que la Biblia dice acá es que si busca a Dios, si obedece sus mandamientos y decretos, específicamente aquellos destinados a buscarle, entonces Él va a enviar estas bendiciones hasta que tengamos pan hasta saciarnos. Entonces, como usted y yo no vivimos en esas condiciones, tendríamos que pensar que Dios nos enviaría. Imagínese que le enviaron a usted su quincena del día 15 de ahora, hace 3-4 días, y usted apenas la está acomodando. ¿Dónde la voy a acomodar? Y le llegan, le dice: oiga, ya le llegó la quincena del 1 de octubre. Pero ¿cómo si es 20 de septiembre hoy? No, pues es que así están las cosas. Ya le llegó ahí la del 1 de octubre, ya le llegó el 20 de septiembre. Y usted dice: pues bueno, oye vieja, guarda el dinero por ahí, tac, 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 tocan la puerta. Oiga, ¿y si le dejo de una vez la del 15 de octubre? ¿No les gustaría, hermanos, que le junten 7 quincenas? Se dice: pues sí. Bueno, si nosotros creemos en el poder de Dios, el Señor dice que si nosotros le buscamos a Él consistentemente, Él va a hacer que todo esto venga a nuestras vidas.
¿Cómo? No me lo pregunte a mí, porque no soy yo quien lo hace, es Dios quien hará que todo esto abunde. De hecho, hemos visto la mano de Dios en tantas cosas. Una ocasión hablaron unos hermanos de un testimonio de un evento que tenían y trajeron una cosa que digamos que tendrían que alimentar a 200 personas, y cuando vieron las ollas que hicieron de comida, la mitad de la olla se quemó y tendrían solo la mitad. Dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a racionar a la mitad los tazoncitos, y dieron y comieron todos, y cuando vieron la olla habría bajado cuando mucho como 5 centímetros. Y dijeron a los hermanos, esto es increíble, pues no lo hemos visto nunca, pues como no busca uno a Dios, ¿verdad? El hermano David Silva hace un tiempo nos platicó. Él fue a la Ciudad de México y él es de estos hombres que les gusta correr en su carro, y dice, iba yo pero volando en la carretera hasta que me dieron deseos de tomar una bebida caliente y me paré allá por el Cerro Frío, se llama Poncho, Río Frío, que es una zona bien fría, y se paró él en su carro para bajarse en la orilla de la autopista a tomar un café. Y dice que cuando se paró y se bajó del coche, y cuando azotó la puerta, la llanta delantera de su coche cayó. Y dice, pastor, es increíble, no traía ni un birlo. Seguramente llevé a arreglar mi llanta, se me olvidó ponerlos, no sé qué pasó, no traía ni un birlo, pero yo venía a vuelo y son puras curvas. Y cuando me paro, cae la llanta que venía sobrepuesta. Dios tiene poder para hacer eso y más, ¿o no? Dice el Señor, si ustedes me buscan, el versículo 6 dice, yo les daré paz en la tierra y no habrá quien les espante. En ese tiempo, las personas tenían el hábito de confiar mucho en, precisamente porque tenían estas siembras, ellos almacenaban, entonces tenían bodegas para guardar comida, ¿verdad? Nos comemos un poco y guardamos un poco, entonces de acuerdo como tenían llenos sus graneros, decían, usted se acuerda, decía, alma mía, muchos bienes tienes, acuéstate y confía. ¿Por qué? Porque la confianza se la daba la abundancia de cosas. Pero dijo el Señor aquí, yo voy a hacer con ustedes un cambio, una pequeña rotación, porque ahora el punto es yo les daré. Si ustedes buscan mi rostro, yo haré un cambio en su mente para que ustedes nunca vuelvan a confiar en esas cosas. No quiere decir que no las comerán, sino que siempre sabrán que yo se las daré, de modo que nunca apreciarán las cosas tanto. La filosofía del reino de Dios es tan extraordinaria, hermanos, porque ahora quienes hemos entendido el reino de Dios, antes que guardar, estamos pensando siempre en dónde poner, porque eso se convierte en semillas. Entonces vamos a dar y vamos a dar, y hemos comprobado, déjenme decírselos que como iglesia hemos comprobado, porque está aquí nuestro tesorero, que nuestra cuenta de banco debe tener, ahorita no tiene gran cosa, cuando mucho como unos 10 millones de pesos, ¿no, Rolando? Ah, no, perdón, 10 pesos, dice. Rolex, ¿tú nos puedes decir cuánto tenemos guardado en el banco la iglesia? Nada. Cualquiera pensaría que esta iglesia tiene una estupenda cuenta de banco, pero no es así. Tuvimos un día abierta nuestra cuenta de banco, pero la cerramos porque pues, nunca había nada, entonces pagábamos porque la mantuvieran. ¿Cómo vive esta iglesia? Porque aprendimos que no se trata de guardar, aprendimos que se trata de sembrar. Todo el tiempo hay que estar sembrando. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar para la siguiente quincena? No soy yo quien lo da, ni eres tú, Rolando, como el tesorero, ni don Raúl, que tiene cara de bueno, pero ni él va a dar eso. Es Dios. ¿Me explico? Que les dijo el Señor, yo soy quien les voy a dar la paz en la tierra
y dormirán y no habrá quien los espante. ¿Por qué? Porque ustedes seguirán comiendo de esas cosas, pero finalmente sabrán poner sus ojos donde debe ser. Es Dios. Y no debemos equivocarnos. A veces pensamos, es que Dios me dio un buen trabajo y mi trabajo es el que me da. Pues ¿quién le dio el trabajo? Pues Dios. ¿O usted cree que se lo dieron por muy chulo? Porque pasaron ahí 20 candidatos y que dijeron, miren, ese tiene cara de bueno, para que venga. Usted y yo no pasaríamos ninguna de esas pasarelas, pero por la pura misericordia de Dios. O usted dice, no, espérenme, pastor, yo estudié, por eso soy médico y por eso puedo cobrarme mis buenas consultas. ¿Sabe qué? Si Dios quisiera lo hubiera hecho ignorante. Así que la habilidad para captar los conocimientos se las dio Dios. O usted dice, yo pastor, fui nombrado vendedor senior allá en la empresa de autos y vendo 20 carros al mes y me tocan 6,000 pesos de comisión por carro, así que calcule usted. Pero esa habilidad se la dio Dios. Si usted y yo buscamos glorificar al Señor, Él va a cambiar estos chips en la cabeza, de manera que aunque sigamos haciendo lo que hacemos, siempre tengamos conciencia que es Dios. ¿Tiene usted esa conciencia? Es el Señor, es Él quien hace brotar en la tierra, es Él quien hace prosperar mi negocio, etc. Dice, haré quitar las malas bestias de ustedes y la espada no volverá a pasar por su país. Entonces yo no sé cuál bestia le molesta a usted o le inquieta, pero no se preocupe, dice el Señor, que Él va a quitar esas malas bestias que a veces, por ejemplo, son las enfermedades. Y hay veces que, miren, esto de cambiar el chip de nuestras cabezas. Mi hermano Netzahualcoyot y yo somos quizás de la familia los menos fuertes. El más fuerte de nosotros es el hermano Nelo. Él es un hombre que toda la vida, no sé por qué Dios lo hizo tan fuerte y tan saludable. No sé, ¿no está el hermano Nelo por ahí? ¿O se fue porque le dolía la cabeza? Ahí está. No se crean que es como un toro, ¿verdad? Como Hulk, pero es más fuerte que nosotros. Y el hermano Netza y yo nos hemos sentado, hace poquito me senté con él a platicar, ¿cierto, Netza, ¿qué vamos a hacer? Porque, pues, ¿quién nos va a ayudar? Necesitamos buscar quién nos ayude a tomar nuestro lugar, porque siento como dijo el hermano Emiliano, como que ya nos llegó el aviso. Algo necesitamos hacer para prepararnos. Pero hemos pedido a Dios que quite ese oprobio de nuestros cuerpos. Pero pensamos, bueno, le hemos pedido a Dios que quite el oprobio de nuestros cuerpos por un tiempo, y luego dice mi hermano Netza, pero mira, finalmente si no lo quita, hemos vivido, como dijo el hermano Henry, más que ni suficiente. ¿Qué significa eso? No sabemos, pero así dijo él. Eso se parece a eso de que queremos que te sientas peor que ni en tu casa. ¿Qué significa? No sabemos tampoco. Pero decía mi hermano, mira, hemos vivido suficiente. Ya tú estás rebasando los 50 años, que es una muy buena edad para ir a ver al Señor. Excelente edad, así que si tomamos la filosofía de mi mamá tiene cerca de como 160 años. Por aquí está mi mamá, de convertida. Y un día mi hermano Netza le preguntó a mi mamá, dijo, mamá, ¿y qué pasaría si usted se fuera luego? Dijo, mira hijo, yo desde cuando rebasé los 50 le dije al Señor, de aquí para el real lo que me des es ganancia, así que estoy feliz. Y que le muerde una rata la semana pasada y dijimos, creo que a mamá ya le llegó el aviso también. ¿Se da cuenta que Dios cambia el chip? Y entonces dice, ok, yo pido, pero no dependo de eso. O sea, no es que, ¿qué va a pasar si yo me voy? Que seguro que la franja se va a deshacer. Le aseguro que va a potenciarse más. No sé por qué Alfonso descansa cuando uno se va, los negocios crecen.
Yo creo que porque cuando se muere uno se lleva las deudas. Y los que vienen ya empiezan sin deudas, ¿no? Empiezan con una plataforma ya hecha. Quiera Dios, hermanos, que nuestros chips sean cambiados. Y entonces usted sepa bien que no podemos poner nuestra confianza en nada material, ni siquiera en nuestra propia salud. Esa no es la clave, dijo el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dijo también el Señor en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Obedecer. Esa es la clave. Si siempre nosotros nos concentramos en obedecer, Él prometió, si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Él lo añadirá. Ahora, no se trata de que nosotros hagamos las cosas porque esa es la fórmula para obtener las bendiciones de Dios, sino que la perspectiva que el Señor nos presenta en Levítico es que usted y yo persigamos la vida en santidad y en obediencia sin esperar nada. Porque qué tristeza me da a mí ver a estos hermanos que dicen, pues mire, voy a diezmar, ahí va, y se sientan a esperar. Porque dicen, Señor, pues tú dijiste, entonces aquí estoy esperando tus bendiciones. Y he oído cosas tales como algunos que dicen, llevo 5 años obedeciendo a Dios, pero no veo claros que Dios me responda. ¿Sabe qué? Porque la perspectiva es incorrecta. Porque usted no acaba de poner ahí una ficha para que le salga el monito. Obedecemos a Dios porque sabemos que lo debemos obedecer. Nos santificamos para Él porque sabemos que es lo mejor. Y llega un punto que deja de importarnos lo que venga. Y cuando finalmente deja de importarle, viene. Entonces llega ahí como un regalo. Debe buscar el rostro de Dios. Poner usted como objetivo glorificar a Dios y dejar de importarle lo demás, no estar en espera pues del supuesto pago, y luego Dios va a venir para bendecirlo al grado que a usted pues se le va a juntar la comida, como leímos hace un ratito. Le va a tener la abundancia de alimentos. Al rato usted compra y al rato vende. Es decir, usted agarra en oportunidad, al rato vende y se gana unos cuantos miles de pesos con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque busca a Dios y las bendiciones van a venir como una consecuencia natural de un hijo de Dios. La clave es, busque a Dios. Versículo 11. La promesa de que si le obedecemos, su presencia estará con nosotros, dijo, y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que los saqué de tierra de Egipto para que no fuesen siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Primero, pondré mi morada en medio de ustedes. La palabra ahí es mi tabernáculo. Es decir, habitaré en medio de ustedes. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Cristo Jesús vino para habitar entre nosotros cuando nosotros decimos Dios está conmigo o el Señor Jesucristo está conmigo, nosotros debemos tomarlo en el sentido que lo tomaban ellos cuando establecieron el tabernáculo y decían, miren, ahí está el tabernáculo de la presencia de Dios.
Si nosotros lo buscamos, entonces se cumple su promesa. Dijo, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros hemos pasado por experiencias donde sentimos que Dios nos ha dejado, no es así, hermanos. Nosotros solitos nos hemos alejado, porque dice la Escritura que nuestras rebeliones han hecho ocultar el rostro de Dios de nosotros. Todo aquel que busca a Dios consistentemente, que obedece a Dios fielmente en esta prosecución de la santidad, puede contar con que el Señor nunca fallará, porque Él dijo, yo no solo voy a visitarte, yo voy a tabernacular contigo, voy a habitar contigo, voy a acostarme contigo y levantarme contigo, a ir al trabajo contigo todo el tiempo. Pero como a veces uno quisiera hacer alguna cosita, como dijimos al principio, algún brinquito de la cama, entonces quisiéramos que ese ratito, Señor, como le decimos a la gente, ¿me permites? Y eso simple y sencillamente no es posible. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dice 2 Corintios 6:16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes son el templo del Dios viviente. Qué tremendo cuando somos conscientes que Dios, es que eso no hay palabras para expresarlo. Dios, la enormidad de lo que Dios es, viene a habitar con nosotros. Cuando la Escritura habla de esto, que habitará con nosotros, que estará con nosotros, que andará con nosotros y que será nuestro Dios, como dice el versículo 12, es un equivalente de cómo Dios estaba con Adán y Eva en el huerto. ¿Cómo estaba? Dice la Escritura, bajaba el Señor a caminar con Adán y Eva. ¿Se imagina usted eso? Yo estoy seguro que usted alguna vez, al menos en su vida, ha tenido esa sensación. Me ha pasado a mí, hay algo que a mí me encanta hacer, como usted no tiene idea, pero no lo puedo hacer tanto ahora porque lo hacía cuando era joven. Si algo que me ha gustado en la vida hacer es correr bajo la lluvia. Y me gustaba mucho ir acá a la cumbre y parar el carro en la orilla de la carretera y correr cuando estaba lloviendo. Y no importaba la cantidad de lluvia, correr en el bosque era la cosa más hermosa que podía suceder. Y fue en esos casos que muchas veces yo llegué a sentir que Dios iba corriendo conmigo. Y fueron tiempos de platicar y platicar y platicar. Señor, yo siento esto, me pasa esto. Y siempre, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y yo voy a hacer, como dice aquí la Escritura, en el versículo 13, que se rompa el yugo, y voy a hacer que camines con tu rostro erguido. No tendrás que avergonzarte de nada, podrás mirar a todos frente a frente, no importa lo que pase, yo estaré contigo. Esta tremenda sensación. Ahora, pero son cosas esporádicas. La promesa del Señor es: si tú me buscas, yo voy a estar de manera permanente contigo, voy a habitar contigo. Pero también es necesario, dice la Escritura en versículo 40. ¿Por qué nos brincamos? Nos brincamos porque entre el 40 y los anteriores, 13 o 14 debe ser, empieza a relatarse la desobediencia. Y dice el Señor: si no obedecen, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y yo creo que ahí estamos nosotros. Mucho de lo que está descrito allí ya nos ha pasado, ¿sí o no?
Y nos ha pasado porque no hemos obedecido a Dios. ¿Cuál es la solución? Versículo 40. Dice: confiesen su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho andar en la tierra de sus enemigos. Pero si se humillara su corazón incircunciso y reconocen su pecado, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. 45. Me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Todo lo que dice desde el versículo 14 hasta 39 es lo que muchas veces nos ha pasado. Para que eso se quite, dice el Señor, tenemos que venir y confesar nuestro pecado. Y ese es un problema para la gente, porque ni siquiera conceptuamos lo que es el arrepentimiento divino. Creemos que si nosotros sentimos remordimiento, estamos arrepentidos. Pero dice la Escritura, según a los Corintios 13:10, este remordimiento, que es una tristeza del mundo, produce muerte. Es decir, no sirve para nada. No es lo mismo entonces arrepentirnos. Es como cuando hablamos la palabra discúlpame, no es lo mismo que perdóname. Son dos cosas muy diferentes. Y muchas veces hemos venido con Dios y le hemos dicho al Señor: Señor, discúlpame. Y no solo eso, sino todavía decimos: tú sabes que soy hombre. Señor, discúlpame. Tú sabes que me provocaron. Señor, y hacemos todo ese sinfín de tonterías. ¿Qué es arrepentirse? Primero, dice ahí: confesarán su iniquidad. Es decir, toman conciencia que sus actos no solo son malos, sino son una prevaricación contra Dios, una ofensa grave. Es envilecer los mandamientos de Dios. Pero casi nunca nosotros nos arrepentimos así. Dice: porque ustedes prevaricaron contra mí, también anduvieron conmigo en oposición, opuestos a la obra de Dios. Hay quienes no ayudan para que la obra de Dios camine, pero como estorban. Y creen que son heraldos de la pureza, cuando un día se darán cuenta que no eran más que enemigos opuestos a la obra de Dios. Como decía, nos contaba don Alfonso, perdón si digo don Alfonso, pero otros estaban igual, pero él es que se ha animado a contar. Dice: cuando éramos borrachos, ponían la vaquita, ¿no? Ponían dinero allá para festejar cualquier cosa. Y ya en la iglesia, ¿cómo es posible? ¿Voy a tener que poner una lechuga? Opositor a la obra de Dios. Parece mentira, pero eso lastima a su líder. Cuando su líder viene y dice: nadie quiere participar. ¿Por qué? Porque son opositores a la obra del Señor. Pero si viene y se arrepiente y confiesa delante de Dios, si se hace responsable de sus pecados y dice: yo he fallado contra Dios, y deja de culpar a todos los demás, deja de pensar, pues es que estos me provocan, estos dijeron, y no, yo lo hice. Esposos, esposas, deje de justificarse delante de Dios cuando tiene un conflicto, como Adán, ¿verdad? Digo, pues mira la clase de esposa que me diste. Por lo menos él era el único que sí podía decir eso, porque a usted nadie se la dio, usted fue y la agarró. Hasta le dijeron sus papás: fíjate con quién te metes, ¿sí o no?
Y ahí va usted, ¿sí o no? Usted no puede venir con Dios a decirle: mira la mujer que tú me diste, o mira la clase de esposo que me diste. No, Señor, no. No es él ni es ella. Soy yo que no he sabido obedecer tus mandamientos, yo que no he sabido ser humilde, yo que no he sabido cerrar la boca, yo que no he sabido retenerme de palabras obscenas en mi pareja, con mi matrimonio. Yo soy quien no soy tolerante, yo soy yo. Se arrepentirán de su iniquidad, dijo el Señor. Arrepentirse no es decir lo siento. 2, versículo 41, se humillarán con su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Es decir, que vengan: Señor, las consecuencias. ¿Qué hice? ¿Qué merezco? Tú dime, lo que tú me digas que yo merezco, amén. Es fácil reconocer cuando alguien no está arrepentido. ¿Se acuerda usted de Saúl? Que vino y le dijo al profeta Samuel, no, a Eliseo, fue a Samuel, ¿no? Le dijo: sí, reconozco que he pecado, pero por favor, mira, no se lo digas al pueblo. Hónrame delante de ellos. Cuando uno viene, y yo he visto estos rostros de verdad arrepentidos, vienen a buscar el perdón del Señor y dicen: hermano, fíjese que yo cometí un error, y lo que ustedes consideren, por favor, el cuerpo de liderazgo, si piensan que debo ser disciplinado, disciplinada, lo que me digan haré. Y eso basta para uno decir: pues qué cosa les podríamos poner. Pero cuando las personas vienen y dicen: pues sí he sido infiel en un área, pero en otras he estado bien fiel, he estado asistiendo, he puesto ofrendas, pastor, no se le olvide, he puesto mis ofrendas, para que antes que digan algo piensen en lo que yo he hecho. Eso está mal. Dice el Señor: si ustedes se arrepienten, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Es decir, les voy a dar la misma bendición que a ellos, que a Isaac, que a Abraham. Me acordaré de ellos para bendecirlos a ustedes. Dios desea bendecirnos a nosotros si buscamos su santidad, si obedecemos sus mandamientos, si nos humillamos de corazón, porque no siempre lo hemos obedecido. Entonces podremos abrir las puertas de la casa, de nuestro hogar, de nuestro cuerpo, para ser sanados, para que Dios venga y haga lo que Él quiere hacer y lo que Él tiene que hacer. Permita que todas las malas bestias sean ahuyentadas por la presencia de Dios en su vida. El Señor está esperando por cada uno de nosotros. Quiero pedirle que incline su rostro y así sentado en su lugar, por favor, donde usted está.